un tema que me apasiona, que me encanta y sobre todo por lo desconocido que es para muchas personas. Al mismo tiempo como muy normalizado para las personas adultas, pero cuando muere un niño le pega a uno muchísimo, le pega durísimo. Y en este orden de ideas, y dicho esto, la hija de una amiga murió a los 2 meses de nacida. Y siempre he pensado, no sé, alguna vez lo vi o no sé, que esa alma vino a este mundo a cumplir un propósito. Y yo digo, pero a cumplir un propósito en 3 meses, en 2 meses, o sea, estaba recién nacida. Las almas tan jóvenes tuvieron un propósito en este mundo. Toda alma tiene un propósito, toda alma que viene a este mundo y que encarna tiene un propósito, incluso si es interrumpido, si es una muerte natural, no sé cómo haya sido en ese caso, pero si es una muerte natural, su plan del alma se cumplió en esos 3 meses. Wow. Y por eso, como no entendemos la vida, va varios conceptos que son absolutamente humanos. Tiempo, entonces por eso hablamos de muchas vidas, ¿no? Porque entendemos que el tiempo es una etapa que tiene un principio y un fin. Desde el punto de vista energético y universal, no hay principio ni fin, es uno solo. Las personas que están conectadas mucho con los planos astrales no hablan de las distintas vidas, sino es una sola vida con distintas experiencias de vida. En esta vida soy Guillermo, o me dieron este avatar de Guillermo, y Guillermo tiene un plan de vida. El de ese bebé que fue muy pequeño y que se fue muy pequeño, vino en su alma con un propósito que se cumplió a los 2 o 3 meses. 3 meses, sí. Pero también vino en ese pacto de almas, porque resulta que hacemos pactos de almas, ¿no? Con nuestros papás, con nuestros amigos. Esto que está pasando acá es un pacto de alma que tú y yo hicimos en algún otro momento de la línea del tiempo para reunirnos acá y colaborar en este contenido para generar y servirle a otras personas. Entonces, cuando entendemos que hay pactos de alma y que nadie llega a nuestra vida por casualidad, ese bebé llegó a la vida de tu amiga no por casualidad y de su papá, se fue tampoco por casualidad, porque viene también a enseñar muchos procesos, ¿no? Procesos de desapego, procesos de desprendimiento, procesos de entender cuál es esa trascendencia. Porque nos cuesta mucho aceptar la muerte de un niño porque creemos que es natural que la gente se muera de vieja. Claro. La gente se muere cuando tiene que morirse. Cuando su propósito se cumplió, ahí es el momento de la muerte en esta vida, incluso así no haya aprendido la lección, porque resulta que hay personas que no aprenden nunca ese propósito, nunca encontraron su misión de vida, mueren y tienen que volver a vivir en otra vida, en otro momento. Ahí es donde, bueno, hay otra, digamos, otra línea de ideas con respecto a eso. Es posible, y lo oí en alguna oportunidad, que el alma de Salomé, se llamaba Salomé, era un alma vieja que no había alcanzado a cumplir su propósito en otra vida y vino esos 3 meses que le faltaban a este plano terrenal a terminar con ese propósito que no había cumplido en otra. Puede ser, o sea, ¿Sí? al final uno tendría que conectarse con el propósito de ella y ya conectar con Salomé y saber exactamente cuál era su proceso y cuál vino a cumplir. Puede ser que lo que le faltaba era simplemente encarnar en humanidad y desprenderse de esa humanidad, y eso era lo que faltaba en su proceso álmico, y allá en el otro plano está ya teniendo una trascendencia diferente. Sí, puede que ese sea el plan de su alma, pero uno solo lo sabrá si se conecta con esa alma, digamos que logra canalizar a esa alma desde el punto de vista energético. Pero para la pregunta general es, toda alma que llega a esta tierra tiene un propósito. Ok, te voy a contar en este orden de ideas, digamos, para redondear la parte de Salomé, y es que sí creemos que tuvo un propósito, porque Salomé murió de tosferina, una enfermedad que en teoría estaba erradicada hace mucho tiempo y a través de la historia de ella se dieron cuenta que había vuelto y empezaron a crear y a conseguir las vacunas para niños con pocos recursos para vacunarse contra la tosferina. Entonces, sí creemos absolutamente, estamos convencidos de que Salomé tenía ese propósito, de venir a enseñar algo. Sí. Entonces, pues digamos que para contarte un poco de la historia. Pero, adicionalmente a eso, tú me estabas diciendo, ese era el momento de la persona, murió en el momento que era. Y una persona que asesinaron, que fue la decisión de otro venir y acabar con su vida. Era el momento de su alma.
y una persona que murió en una guerra donde murieron muchas personas. Era el momento de su alma. Sí, o sea, cuando uno entiende ya la espiritualidad es que todo es perfecto en el estado que pasa, o sea, Sí. pase en una guerra, pase en un accidente, pase en un suicidio, pase en una muerte accidental, pase en una enfermedad, es el momento de esa alma. Es lo que tenía que ser, ¿no? It is what it is, dicen los gringos. Ok. Es lo que es en el momento perfecto, en el tiempo perfecto. Nada llega por casualidad. Nada es... Ahora, que uno tiene la posibilidad de rediseñar ese momento, puede ser. ¿Cómo? No, ahí sí me embolaté un poco. Ayer tenía una charla muy chévere con alguien a quien quiero y admiro mucho, que se llama Terence. Y él trabaja mucho la enfermedad, ¿no? Y él ayer me decía una vaina que a mí me hizo mucho clic, y es, yo lo veo desde otro lado, yo lo veo desde las emociones, él lo ve desde la sanación y como casi que la medicina. Y entonces él decía, es que la enfermedad es la sanación. O sea, la enfermedad como la conocemos humanamente no es enfermedad. Cuando sale la enfermedad, y eso también lo aprendí hace poco. Cuando aparece la enfermedad. Cuando aparece la enfermedad estoy sanando algo. Y lo atacamos, ¿no? Entonces, esa persona, incluso emocionalmente, uno ve como dice, se curó del cáncer, ¿cierto? Sí. De un cáncer terminal, está invadido y nadie sabe por qué. Y es que ese proceso se puede revertir cuando entendemos por qué llegan las enfermedades a nuestra vida, ¿no? Las enfermedades llegan como una señal de algo que tenemos que sanar. El cáncer, normalmente desde mi punto de vista, es emocional, es acumulación de emociones, dependiendo del lugar donde sale el cáncer, depende de la emoción que transitaste. Normalmente el hígado son esas emociones muy fuertes, donde tú no las puedes procesar, que es el que procesa, y el cuerpo solo manifiesta lo que está aquí en tu cabeza y en tus emociones. Entonces, ¿puedes revertir ese proceso? Sí, incluso cuando te dicen a ti que tiene una enfermedad terminal, hay personas que revierten ese proceso y cambian el plan de su alma porque adquieren un propósito, entienden el propósito y adquieren una misión a través de esa reversión de la enfermedad como proceso de sanar. Lo que pasa es que la medicina como negocio, al final la medicina es un negocio, te enfermas, te dan pastillas que te alivian el síntoma, pero te generan otra enfermedad. Entonces, lo que arregla el riñón daña el hígado. Sí. Lo que arregla el riñón te daña el estómago. Lo que arregla el estómago te daña los pulmones, y así. Y entonces tú vas al sistema y el sistema te atiende el síntoma, y los médicos viven del sistema. Las farmacéuticas viven de darte pastillas. Sí. La alimentación que te dan te enferma para que tú vayas al sistema, y todo es un círculo vicioso en el que, si uno entiende que es posible unos, desde sus emociones, su conciencia, con su alimentación, sanar su cuerpo, que era lo que hablábamos ahorita off the record, de que yo estoy convencido de que uno puede recorrer la posibilidad de retrasar su edad biológica, y un ejemplo clarísimo es Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Cristiano Ronaldo tiene una edad biológica menor a la que es su edad real? No es porque sea un superdotado, no es porque Cristiano Ronaldo sea un extraterrestre. Sus hábitos, su conciencia con él mismo, hizo que su edad biológica fuera diferente a la que sería de cualquier otro ser humano. Pero conscientemente, porque sus actos los formó para que su edad biológica sea esa. Entonces él simplemente es lo que sus acciones corresponden. Pero además no son solamente acciones físicas de alimentación, sino acciones espirituales consigo mismo, supongo. Yo no lo conozco a él, pero si uno ve entrevistas de él, es un tipo con una mente muy, muy admirable. Es una persona que, teniendo talento, ¿sí? Y vamos a poner el paralelo. James y Cristiano Ronaldo. James ahora que está lo de la selección, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con Cristiano Ronaldo? Un tipo con una mentalidad que tenía claro lo que él había diseñado para su vida. Soy el mejor, se ganó cuántos balones de oro en la era del mejor jugador de fútbol del mundo, que es Lionel Messi. Sí. Y le ganó muchas veces a Lionel Messi. Fue uno de los grandes goleadores compartiendo escenario con Lionel Messi. Y él decidió construirse de esa manera. ¿Con qué? Con hábitos. Él entrenaba 2 horas antes que todo el mundo, se alimentaba, no salía de fiesta, no era mujeriego, y una mentalidad de que él era el mejor y que él era capaz de hacer lo que podía hacer. Hace poquito lo mostraban antes de patear un tiro libre y él decía, lo voy a meter, ¡pum!, gol. Y es la capacidad del diálogo interno. Y aún uno ve a James, tipo talentosísimo, como el sol. Pudo haber sido de los mejores del mundo. Tal vez el mismo talento de Cristiano. El mismo. Incluso yo creo que hasta más. De base. Sí, de base. De base. Y que el problema de James no está en las piernas.
Está en la cabeza. Está en la cabeza. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que se echa a perder. 14 técnicos no se equivocan. Entonces, James Rodríguez, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que arreglar la cabeza, sus emociones, su relación con él mismo, su relación con su padrastro, con su mamá, porque uno oye muchas cosas y noticias de él y puede entender perfectamente el patrón de dónde está para sanar a James Rodríguez y realmente... Sin ir a la profundidad del detalle, entiende en general el patrón de lo que pasa. Es que los patrones de comportamiento van normalmente al mismo lugar. Exactamente. Entonces a lo que debe sanar, y ahí uno ve la diferencia de por qué Cristiano hoy sigue estando en el prime de su vida, titular en su selección europea, haciendo goles de chilena, y mientras tanto James peleando con su técnico, aquí en la selección ahí más o menos, a veces rinde, a veces no rinde. ¿Y por qué? Porque está acá, todo y está estoy acá. viendo un poco también el tema de la familia, del hogar, de la estabilidad emocional, que tanto en el caso de Messi, como estamos hablando de fútbol, tanto en el caso de Messi como en el caso de Cristiano Ronaldo, es igual, es una familia estable con sus hijos, con su hogar. Fíjate que son personas que saben elegir. Entonces Ajá. son personas que saben elegir con ellos y con su entorno. Entonces, ¿por qué no se van de fiesta? Porque eligen su entorno. Saben que es un entorno que no les aporta Que no les beneficia, a su propósito. O a su misión, o a lo que misión. quieran, o a los que ellos están fabricando de su futuro. Sí. No les aporta. ¿Les aporta la fiesta y les aporta el trago? No. No. Nada, no les aporta, entonces por eso no van a la fiesta. Por el otro lado ve uno los brasileros que a veces se relajan, muy talentosos, pero no logran estar siempre en el tope porque la fiesta, porque el trago, que el carnaval, que las mujeres, que no sé qué, y entonces empiezan a desviarse porque el hombre, y ya que estamos hablando de hombre, el hombre logra sanar su masculinidad el día que logra dominar su deseo y sus instintos y sus impulsos. Entonces el día que uno ve una vieja que está buenísima y que pasa un culo y uno no es capaz de mirarla, ese día está sanando su masculinidad. Ah, qué bien. Ese día que uno dice, por más de que esté buenísima y me esté echando los perros, esto en Colombia de echar los perros es coqueteo. Entonces me esté coqueteando y yo estoy en pareja y tengo la capacidad de domar mi impulso y cumplir mi acuerdo, estoy honrando mi masculinidad porque es la energía de proteger, ¿no? Claro. Y la persona que está conmigo no sabe que yo estoy viviendo esta situación, pero energéticamente yo estoy protegiendo mi acuerdo, ¿cierto? Sí, tienes toda la razón. Y ahí es donde está. Y entonces, ¿qué pasa con Messi y con Cristiano Ronaldo? Eligieron. ¿Eligieron desde dónde? Desde lo que les aportaba su propósito. ¿Qué hizo James? Eligió completamente lo opuesto. Completamente lo opuesto. Pero además nadie puede culpar a James, que es la otra. Dejen de echarle la culpa a James, porque la culpa no es de James, ni de sus papás, ni de su entorno. Es que no puede hacer nada diferente porque aquí no está construido de una manera diferente. Es la construcción que tiene su cabeza a lo largo de su vida, me imagino. Y ahí sí. es cuando entiendes a James, entiendes al hater, entiendes a todo el mundo, porque dices, es que esa persona no puede hacer nada diferente a lo que está haciendo porque está construida de esa manera, entonces no es conmigo, es él. Ahí va un poco a jugar el tema y esta pregunta es, ¿cambia mentalmente una persona que viene de una extracción humilde? No quiere decir que sea pobre, ni paupérrima, ni mucho menos, normal, de una situación económica muy, muy común en este país, del común denominador, humilde, normal, a ser una estrella, a tener dinero, a tener posibilidades. Es como le voltea a uno un poco el chip en la cabeza. Es que ahí es la ventaja de los clubes europeos, ¿no? Uno ve cuando los fútbol, pone el caso de Falcao y James, ambos futbolistas muy talentosos, ambos futbolistas formados en Argentina, ambos futbolistas que emigraron a Europa y su entorno y sus decisiones, su sanación hicieron que tomaran cursos diferentes. Falcao un tipo más tranquilo, yo no sé cómo será en su vida personal, pero por lo menos lo que uno alcanza a ver, un tipo más tranquilo y que se mantuvo como un tipo tranquilo y estuvo ahí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Venimos en Latinoamérica con unas situaciones de necesidades, de pobreza, de muchas cosas que hacen que normalmente los futbolistas sean los que tienen hambre. De hecho, la gente que tiene dinero en el fútbol no es muy querida porque no tiene hambre. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sistema se alimenta de la gente que tiene hambre. Entonces, todas esas ventas de James, alguien ha ganado plata con todos los traspasos de James. Alguien le gusta y le funciona que James fracase. Entonces por eso no lo quieren sanar. Okay. ¿Sí? Porque a alguien económicamente le funciona que James Rodríguez, con el talento que tiene, que pudiera estar hoy jugando en el Real Madrid todavía, no sane y pase de club en club porque hay alguien que está rentabilizando su crisis, Okay. ¿no? A costa de su propia crisis.
que cuesta mucho más salir de un lugar de entorno difícil y convertirse en una estrella, puede costar más, pero es nuestra responsabilidad hacernos cargo. Entonces, ¿era mi entorno? No, no era mi entorno porque logró ser una estrella. Cristiano Ronaldo, me acuerdo que contaban la historia de que su papá no tenía ni con qué comprarle guayos. Y alguien le prestó unos guayos y se probó y empezó, y empezó, y empezó, y empezó, y es un tipo que se volvió rico. De hecho, se enamoró de su esposa, que hace poquito me contaban la historia, Que era vendedora de que una era tienda. vendedora de una tienda, sin mirar nada diferente a su energía femenina. Sí, exactamente. Y entonces, ¿y en qué se convirtió él? En un hombre que además es admirado, es una persona, no solo por su esposa, sino en general. O sea, Sí. es un tipo con una mentalidad muy grande. ¿Qué pasa con James? Talentoso como nadie. Muy pocos futbolistas colombianos tienen el talento que tiene James Rodríguez. Y él, con sus propias decisiones, vuelvo y digo, no haciéndose responsable, pero no teniendo la culpa, porque no puede hacer nada diferente por su construcción mental, no es su entorno, no es porque nació de Latinoamérica, porque Messi nació en Latinoamérica, Sí, ¿sí? exactamente. Sí. Es argentino, Sí. entonces él no es extraterrestre, tiene talento, sí, nadie está comparando talentos, estamos comparando entornos. ¿Nació en un entorno difícil? Sí, entiendo que el entorno de Messi no fue el entorno más adorado y adornado de riqueza. James también, sí. ¿Ambos tuvieron la oportunidad de formarse en clubes en el exterior? Sí. Sí. ¿Ambos tuvieron la oportunidad de vivir la mentalidad europea? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ok. La construcción personal. Es Eso verdad. hace de por qué la gente juzga tanto el éxito de otros. Claro. Porque solo nos muestra nuestros propios fracasos. Es verdad. Guillermo, me encanta esta conversación porque uno empieza hablando de un tema y va llevando a otro y va llevando a otro y uno es consecuencia del otro y el otro es causa del otro y llegamos a hablar de la muerte y terminamos hablando de fútbol. De fútbol. Exactamente. Pero quiero, como para cerrar un poco, y es que la muerte, y volviendo a la muerte trae consigo un sentimiento terrible y es el miedo a morir, el miedo a perder a una persona porque muere. ¿Cómo trabajar en eso desde el propósito? Yo creo que lo primero es entender que hay que trabajar el apego. Y el apego no es otra cosa que la falta de amor propio, ¿no? Sí. Porque mi mamá me da la felicidad. Es que si se muere mi mamá, yo voy a ser infeliz. A mí me pasaba, yo era hijo único, una relación con mi mamá muy cercana. Y yo siempre decía, el día que se muera mi mamá, ese día me voy a morir yo. Y yo vivía premuriéndome, ¿no? Porque vivía todo el tiempo diciendo, no, es que cuando se muera mi mamá, y lloraba solo pensando que mi mamá se muriera. Y el día que me enfrenté a la muerte de mi mamá, que es el diagnóstico de cáncer, dije, yo no tengo nada más que desapegarme. Sí. Ese es el acto de amor más grande que yo puedo hacer por mi mamá, es no retenerla. Y empecé a trabajar soltar. el desapego, que es soltar y es llenarme de amor propio. Y luego a resignificar, que es una palabra que a mí me encanta y yo uso mucho, que es resignificar la muerte. ¿Cómo resignificar la muerte? Entendiéndola como que no es el fin. O sea, ahí No es no el se fin. acaba el vínculo. La muerte no rompe el vínculo que yo tengo con mi mamá. Por ejemplo, en mi caso, la muerte lo que hizo fue afianzar el vínculo con mi mamá. Entonces, como ya entiendo que la muerte no termina el vínculo, entonces no sufro, porque no tengo nada a qué desapegarme porque el vínculo sigue existiendo. Y además de eso, como entiendo que la muerte es el propósito del alma para trascender, entonces digo, qué berraquera que mi mamá trascendió. O sea, es como que se ganó el mejor diploma de la vida. Logró trascender y allá está en paz y está en tranquilidad y no está en esta experiencia Sí, humana. sí. Y entonces logra uno soltar la idea de que la muerte acaba con todo y entonces yo no hablo de mi mamá en pasado, salvo con algunas cosas que son muy ya de la experiencia Puntuales de la terrenal. experiencia terrenal, Pero sí, sí. yo no digo yo quería mucho a mi mamá, no, yo quiero amo a mi mamá, no. muerta, amo a mi mamá, pero muerto el avatar. Sí. Su alma ahí está y Ahí está está. conectada y me manda muchas notas de voz a través de otras cosas que está presente todo el tiempo. Yo le digo, mamá, es que tal, yo hablo con ella, tal cosa, y me manda señales. Esta pulsera que es un infinito, Sí. fue una de sus primeras señales cuando murió. Voy a contar la historia rápidamente. Resulta que mi mamá muere. Mi mamá muere un domingo. A ella le quitan ella antes de entrar a cuidados intensivos le quitan todas las pulseras, entre esas esta. Y cuando mi mamá muere, ya al otro día yo llego y encuentro en la mesa de noche de ella sus pulseras. Y alcancé a ver esta y la jalé y dije, ve, un infinito, me lo voy a poner en símbolo de mi conexión con mi mamá como Sí. amor infinito. Llego yo a la sala y mi papá me dice, ay, esa pulsera la compró tu mamá para ti.
No puede ser. Ay, no lo puedo creer. Y después te puedo contar historias con mi novia actual, a quien yo en algún momento dudaba más porque llevaba mucho tiempo solo y dije, ¿será que yo estoy confundido de pronto con esto que estoy sintiendo? Y tal vez esa persona que está siendo muy cercana y yo me atraigo esa energía, no es una atracción de amor de verdad, porque estaba desacostumbrado a esa conexión, ¿no? Sí. Y entonces le dije, mamá, dame una señal. Y resulta que esa persona me escribió a los 3 minutos. Oye, ¿sabes cuál es mi símbolo favorito del infinito? No, Y pero yo, sin haber hablado nunca del tema. Nada. No. Estábamos hablando espontáneamente. Y entonces ahí uno entiende que el vínculo sigue existiendo, Sí, que, no, sí, que, sí, no, sí. que no varía, que no cambia. Lo que pasa es que ahora viene en otra frecuencia, en otro mensaje, llega de otra manera, hay que recibir los mensajes que es la intuición, hay que quitarse el miedo a el desprendimiento, porque Claro. el miedo es el ego. Entonces yo hice un episodio del podcast que se llama, ¿cómo es? Muerte, ego y amor, que fue el primero que yo lancé. Con esto nació todo el proyecto En Tinieblas, Ah, ok. hablando de la muerte de mi mamá Ok. y de cómo el ego se interpone entre el amor infinito. Yo siempre he dicho que qué miedo morirse por lo desconocido, porque es algo que no tenemos ni idea qué va a pasar. Y siempre he dicho, ojalá yo me pudiera morir acompañada, o sea, como que, además como porque uno va solo, pero si uno se muere con alguien aquí al lado, pues está acompañado y no tener que morirse solo. ¿Cómo enfrentar ese miedo a la muerte de uno? Entendiendo que el propósito de transitar en este mundo, porque hay gente que se va al extremo, ¿no? Entonces cuando son extremadamente espirituales se olvidan de la experiencia material que hay que vivir porque estamos en una experiencia terrenal. Entonces yo por eso digo que yo soy un hippie capitalista. Entonces a mí me gusta todo lo que ofrece la espiritualidad, toda la tranquilidad, la conciencia, la plenitud, los viajes astrales, me he comido hongos, he hecho de todo. Todo. Pero también me gusta comer bien, también me gusta Tomarte un bajar buen bien. vinito, sí, Me sí. gusta viajar en primera clase, me gusta todo lo que Me ofrece el gusta esa- sistema. Sí, me gusta. Y entonces, ¿qué pasa con el miedo a nuestra muerte? Como en la muerte nos vamos a enfrentar realmente como al corte de cuentas de nuestra vida, entonces ahí nos va a decir Dios, el universo, lo que sea, va a decir, su propósito en esta vida era aprender esto, ¿cierto? Estas y estas cosas. ¿Las aprendió? Y entonces la muerte, para perder el miedo a la muerte, hay que entender que la muerte es un fin. O sea, nuestro propósito de estar en esta experiencia terrenal es morirnos. Sí. No hay otra cosa, por eso siempre le dicen, lo único seguro que usted tiene es la muerte. Y ese dicho que no lo acuñamos es, yo vine a transitar esta vida, a aprender y a que mi alma evolucione en su proceso para morirme. Sí. ¿Para morirme para qué? Para trascender, para saber si cumplí todas las lecciones que tenía que cumplir en esta vida. Entonces nos ocupamos más de estar lindos para una fiesta que realmente para morirnos. Claro, claro. Y ahí es donde te digo, el propósito es trabajar todos los días sin pensar en la muerte. Sí. Trabajar todos los días, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Tampoco me quiero morir ya. Lo que quiero decir es que el día que me tenga que morir es el día que me toca morirme. ¿Qué hago? Disfrutar mi proceso. Entonces disfruto todos los días el proceso que tengo que hacer para que mi alma evolucione en lo que tenga que evolucionar y sirva para la gente de espejo en lo que tenga que servir, cumpla su misión de vida, su propósito de vida y yo vivir en amor y ahí voy transitando el camino y el proceso. Cuando llegue el momento, será mi momento, será el momento que me tengo que ir de este plano terrenal, entendiendo que me llamaron a trascender. Decidí hacer mi tarea, sí, me ocupé de mí. Decidí hacerme responsable de lo que me correspondía a mí a sanar, hacer mi proceso, caminarme para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, porque todo está para adentro, nada está afuera, todo está acá adentro. Buceamos en nosotros y cuando ya salga a la superficie, que es la trascendencia, pues veremos cómo es el corte de cuentas míos. Ya. Voy a morir tranquila, Guillermo. Eso, es tranquilizarse con la muerte, es dejarse de angustiar por un Sí. futuro que no existe, porque además nos podemos morir hoy. Sí, exacto. O Es más nos bien podemos disfrutar este momento que está pasando en este El momento, aquí y el ocuparme ahora, acá. el aquí y el ahora, la posibilidad de conectar con personas, la posibilidad de estar con tu esposo, de estar contigo misma, la oportunidad de sanar, de compartir, de vivir la experiencia terrenal, de vivir la espiritual, de vivir todo lo Todo que uno esto. tiene que integrar en la vida para efectivamente transitar el proceso. Dios mío, me quedan tantos temas. Quiero hablar de sexo contigo en alguna oportunidad. De una, cuando Guillermo, digas. muchísimas gracias. A ti, Me Mile. encantó.